Para hablar de ese tema, tenemos en este momento en vivo aquí en Noticias Repretel a un médico que nos va a ampliar y nos va también a ayudar a saber qué tenemos que hacer en momentos como este, que nos toman por sorpresa. Doctor Felipe Herrera, bienvenido a Noticias Repretel, Hola, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Es algo que hemos estado viendo en las últimas semanas, sin embargo hoy mucho más fuerte, Claro. ¿verdad? Fotos y videos de todo el mundo en redes sociales por esa nube de ceniza que nos envolvió. Empecemos diciendo, ¿es necesario realmente quedarnos más allá de la incomodidad, quedarnos adentro? ¿Nos va a pasar algo si nos quedamos afuera? Sí, bueno, es un tema, como bien dice usted, que ha estado, ¿verdad?, de moda, por decirlo así, últimamente por lo que está pasando. Y lo importante son, pues, pensar en el tema más bien de prevención para prevenir exactamente las enfermedades respiratorias que se pueden dar por consecuencia de esta ceniza. Pues sí es necesario utilizar máscaras, utilizar anteojos, sobre todo va a depender mucho del tipo de trabajo y la ubicación que tenga cada persona en ese momento. Tenemos que recordar que la vía respiratoria pues es un músculo que si se ve afectado por algún agente exactamente nocivo, llámese ceniza, polvo, alguna cosa de esas, pues va a tender a cerrarse y eso va a producir pues dificultad respiratoria, tos y va a permitir que se exacerben o que se aumenten los casos de si una persona es asmática, pues entonces la crisis asmática viene detrás de este cuadro, ¿verdad? Ahora que usted lo menciona, doctor, revisando algunos datos, tengo que los ticos menores de 15 años, prácticamente el 30% son asmáticos, ¿verdad? Sí. Esa población es la que más preocupa. ¿Qué tienen que hacer los padres con los niños que se vean afectados? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Claro, importante. Bueno, si los van a mandar a la escuela, que sea con las medidas que conversábamos anteriormente de prevención. Pueden utilizar máscaras que, si me vas a enseñarte acá, son este tipo de mascarillas. Básicamente son fáciles de ponerse, fáciles de usar. Hay una parte que es dura, que tiene como un tipo de alambre por arriba, que eso es lo que se puede, digamos, ajustar a la nariz, y las tiras simplemente van detrás de las orejas. Esto va a permitir que el paciente o la persona pues respire de manera normal, no va a sentir una sensación de ahogo o pues algún malestar, ¿verdad? Y pues sí va a permitir que la persona pues no tenga contacto directo con esta ceniza del volcán. Entonces, al no tener un contacto de la vía respiratoria, pues va a prevenir exactamente que haya una broncoconstricción, una hiperreactividad bronquial, o sea, básicamente que el sistema inmune del cuerpo pues sobreactúe por un poco de ceniza que entra a la vía respiratoria. Doctor, lo interrumpo un minuto porque Claro. Vamos a ir con nuestra cámara en vivo para ver qué está sucediendo a esta hora en el Turrialba. ¿Se reporta nueva actividad? Recordemos que desde ayer a las 2 de la tarde con 10 minutos comenzó una emanación de ceniza bastante densa y constante que se ha mantenido, y más bien nos llama la atención también, según hemos hablado con los expertos durante ayer y hoy, que va bajado la sismicidad conforme aumenta más bien la erupción. Esta es imagen en vivo entonces de lo que está sucediendo. Doctor, preguntarle a usted también ¿qué tiene que hacer o hasta qué síntomas hay que esperar para llevar a los niños al doctor? ¿O cómo nos manejamos en la casa, hasta qué punto? Sí, bueno, importante. Signos de alerta, por ejemplo, en un niño que tenga un cambio en la coloración de la piel, eso significa que probablemente no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. Como podemos ver ahí en las imágenes, pues realmente eso que vemos ahí es la parte respiratoria, es donde se da el intercambio gaseoso y básicamente la manera que oxigenamos el cuerpo. Y si vemos esos tubos, por llamarlo así de esa manera, que es la vía respiratoria, pues están compuestos de músculo. Vemos en esta imagen muy claramente, como se logra ver, que la parte interna es básicamente músculo. Entonces, a la hora de estar en contacto con un agente nocivo, llámese ceniza, pues va a ocurrir esta básicamente reacción que va a hacer que los bronquios pues se cierren. Esto va a producir pues una dificultad respiratoria, el paciente va a empezar a jadear, vas a sentir sensación de ahogo y puedes encadenar un cuadro de tos inicialmente. Entonces son signos y síntomas que los padres de familia pues tienen que empezar a observar o tener más cuidado cuando están observando a los niños para ver si presentan alguna de estas cosas y que consulte con el médico inmediatamente.
Doctor, nos decían y veíamos en las notas anteriores que en lugares como en Coronado, que son de los más afectados, ya se agotaron las mascarillas en las farmacias. Están dando algunas otras soluciones, ¿verdad? Que pueden funcionar por lo menos temporalmente. Sí, realmente pueden utilizar un pañuelo, pueden utilizar, pues siempre que haya una barrera física, para que no esté en contacto con la vía respiratoria, la ceniza, pues eso va a funcionar. Hay medicamentos que también tienden a funcionar bastante bien para disminuir esta hiperreactividad, que es lo que conversábamos. Sin embargo, sí es importante que pues la persona consulte con el médico antes de tomarlo, porque no todos son iguales, no todos cumplen la misma función y hay personas que pueden hacer alguna reacción alérgica. Entonces, pues sí hay manera de prevenir también con medicamentos, pero es importantísimo que consulte con el médico primero. Los antialérgicos están a la orden del día, todo el mundo llega a la farmacia a pedirlos, ¿se recomienda o no? Realmente son medicamentos muy fáciles de conseguir, entonces es un arma de doble filo, por decirlo así. Como le digo, la dosis tiene que ajustarse a cada paciente, no todos los pacientes pues van a responder igual a la misma medicina, entonces pues básicamente la idea es que consulte mejor con el médico antes de empezar a tomar un tratamiento que más bien puede causarle daño en vez de mejorarle los síntomas respiratorios o de piel o de ojos. Ahora que usted lo menciona, hablemos de los ojos y de la piel, cómo proteger los ojos, y me llama también la atención y mucha gente consulta de la gente que usa lentes de contacto, que les molestan especialmente. Realmente la idea es, podemos de nuevo traje unos anteojos acá que pueden servir, que también son muy fáciles de conseguir. Básicamente lo que tienen es una protección a los lados que no va a permitir que entre en contacto con el ojo la ceniza, y tienen una cobertura especial arriba también. Esos son fáciles de conseguir en cualquier lado también, incluso en ferreterías. Y eso sí puede ayudar también a prevenir el contacto con los ojos. De nuevo, si tuviéramos algún contacto directo y tenemos los ojos rojos o picazón, lo peor que podemos hacer es rascarnos, porque eso sí puede dañar alguna estructura del ojo interna. Básicamente agua, nada más. Agua y lavar el ojo con agua, suficiente agua, y eso es suficiente. Perfecto. ¿Gotitas y esas cosas mejor? Sí, de nuevo, sí, no, agua es más que suficiente en este caso. Y en el caso de la piel, doctor, ¿qué afectación puede haber con la ceniza? También gente que es bastante alérgica o rinítica o alguna cosa de esas, pues sí también cuando entra en contacto con la ceniza puede causar una reacción alérgica importante, un rash, un brote, alguna cosa de esas. Entonces en la piel también tienen que estarse revisando de que no haya parchones rojos o que no haya picazón excesiva. Cualquiera de esas cosas pues también vale la pena consultar inmediatamente, enjuagar con agua, eso es suficiente de nuevo. Pero sí, pues consultar con el médico para ver qué tan afectado está ese paciente o esa persona o ese niño. Doctor, empiezan a llegar las lluvias y también hay más gripe, ¿verdad? También. Se suma a esta situación. ¿Usted en su consulta ha notado un incremento en casos por esto? Claro. Siempre las lluvias traen pues infecciones respiratorias importantes, el aumento que hay, y cuadros diarreicos, pero sobre todo eso que hablamos de la infección respiratoria, pues ahora se va a exacerbar todavía más con pues el tema de la ceniza. Se afecta la vía respiratoria superior, entonces produce tos, produce dolor de garganta, fiebre, molestias al tragar. Y eso, si no se trata a tiempo, pues sí puede más bien causar una infección pues más seria, una bronquitis, una bronconeumonía, que ya es una afección del pulmón propiamente, que va a meritar antibiótico o va a meritar algún tratamiento pues ya un poquito más fuerte. La recomendación es no dejar que llegue a ese punto. Exactamente, sí, por eso es importantísimo lo que ustedes hacen acá, el tema de prevención, ¿verdad? Y enfocarnos en eso y no enfocarnos en cómo tratar y qué medicamentos, sino básicamente el tema preventivo. Es muy importante. Entonces el uso de la máscara, el uso de los anteojos, tratar de no, pues si no hay que salir, pues entonces no salgamos de la casa, pero pues básicamente eso es, ¿verdad? El tema Doctor, preventivo. y para ir terminando, también recomendaciones en las casas y cambiarse la ropa cuando uno llega. ¿Qué más le podemos decir a la gente para evitar tener esa ceniza en nuestro ambiente? También es importante eso que usted menciona, efectivamente, porque la persona pues puede andar por la calle con su máscara y todo lo demás. Sin embargo, la ceniza se queda pegada en la ropa, y cuando ingresan a la casa, pues empiezan las partículas también a disiparse dentro de la casa. O se sientan en el sillón, entonces el sillón ya quedó con ceniza, y a la hora de que alguien más se sienta, pues se eleva los remanentes. Exactamente. Entonces, puede ser que no hayan estado en contacto con el exterior o con el ambiente, pero si alguien ingresó con ceniza a la casa, pues puede empezar a esparcirla ahí. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, doctor Felipe Herrera, entonces, por todos sus consejos. Gracias.